Bien, estamos en la segunda parte de la clase del 5 de octubre de análisis jurisprudencial y nuestro compañero Gabriel Báez nos va a presentar el fallo que se llama Estado Nacional, Jefatura de Gabinete sobre el recurso extraordinario por salto de instancia en los autos, Grupo Clarín, con medidas cautelares del año 2012, 10 de diciembre de 2012. Bien, Gabriel, el piso es suyo, lo escuchamos atentamente. Bueno, bien, como usted dijo, este es un fallo de la Corte Suprema que se dictó en Buenos Aires el 10 de diciembre de 2012, que tiene como partes intervinientes al Estado Nacional por medio de la Jefatura de Gabinete y por otra parte al Grupo Clarín Sociedad Anónima. No está de más decir que ambos están legitimados a ser partes de un proceso judicial en virtud del artículo 141 del Código Civil y Comercial, que le confiere condición de persona jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. La diferencia entre uno y otro es que uno es público, como lo es el Estado Nacional, y el otro es un ente privado. Bien, antes de ir a los hechos, hay que tener presente que en el año 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se aprobó la Ley de Medios 26.522, y básicamente esta ley buscaba regular el servicio de comunicación audiovisual de televisión de todo el país. Y regular, o sea, buscaba regular en el sentido de controlar el mercado, para que no existan medios que tengan un poder hegemónico sobre qué, cómo, cuándo, dónde informar. En otras palabras, lo que buscaba la ley era poner un límite a la posición dominante que ejercían algunos medios, como por ejemplo en este caso el Grupo Clarín. La ley además busca descentralizar el poder audiovisual. Más precisamente, uno de los puntos centrales de la ley que afectaba al Grupo Clarín era ponerle un límite a las licencias que podía tener una sociedad y en cuántos rubros esta podía estar. Lo que llevó a este Grupo Clarín, entonces eso fue lo que llevó a este Grupo Clarín a... Perdón, ya me expliqué mal, me mareé. Vuelvo de vuelta, profe, perdón. Vamos, vuelta. Como dije recién, los puntos centrales, que uno de los puntos centrales de la ley era ponerle un límite a las licencias que tenían las sociedades, y lo que llevaba a que el Grupo Clarín tuviera que desinvertir, y por eso es que se había afectado el Grupo Clarín. Es decir, que venda licencias y así de esta manera se ajusta la ley. Pero bueno, al vender las licencias y todo eso, hacía que pierda la posición dominante en el mercado, y etc. Entonces, ya yendo al fallo, en el considerando 1, nos ¿Qué encontramos serían, que Gabriel, las licencias? ¿Licencias para qué o de qué? licencias que le permitían al Grupo Clarín exportar, hacer visible su contenido audiovisual. Sí, pero ¿son licencias de qué? Una licencia es un título jurídico que te permite hacer qué, o te habilitan a... Le daban la exclusividad a explotar, a explotar la licencia para que puedan imitar los monopolios. Perdón, estaba leyendo. La licencia le da la exclusividad de explotar y poder poner en el mercado el contenido que ellos quisieran. Sí, no tanto la exclusividad en el sentido de ser un monopolio desde el punto de vista estricto, ¿no? Monopolio es cuando vos tenés una exclusividad zonal, geográfica, o en algún área o sector o segmento, y nadie más puede entrar. Acá no era ese estrictamente el problema, sino
sí la dimensión, o sea, era un grupo económico en el sector de los medios de comunicación preponderante, llamémosle así, que tenía así como un pulpo con Demasiado. muchos tentáculos, ¿no? Pero a lo que iba yo es que las licencias son licencias del espectro radioeléctrico, licencias en televisión, en radios, en medios. La licencia es lo que te permite, ¿sí?, emitir una señal, tener un canal de noticias, tener lo que fuere, en cable, televisión abierta, ¿sí? Pero todo eso lo regula el Estado y te otorga licencias, ¿sí? Por eso hablamos de licencias. No es que yo compro una antena y me pongo un canal de televisión. No, tengo que tener tengo que tener acceso al espectro radioeléctrico, al espectro audiovisual, etcétera, para poder emitir esa señal. Por eso hablamos de licencias, eso quería aclarar. Sí. Bueno, ya yendo al fallo, en el considerando 1 encontramos que el Estado accede a la Corte Suprema por la interposición de un recurso extraordinario por salto de instancia, es decir, un per saltum en los términos del artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial, contra la sentencia de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones, que le otorgó al Grupo Clarín una medida cautelar que le permitía no ajustarse a la ley. Bien, ahora sabiendo esto, abro un paréntesis, y por un lado tenemos a las medidas cautelares en favor del Grupo Clarín, y por el otro lado tenemos al per saltum más el artículo 257 bis y ter. Por el lado de las medidas cautelares podemos decir que son disposiciones judiciales dictadas para garantizar el resultado de un proceso o asegurar el cumplimiento de una sentencia. En este caso, ¿qué era lo que le garantizaba la medida cautelar al Grupo Clarín? Es simple. Lo que le garantizaba era la inaplicabilidad de algunos puntos de la ley, y con esto evitaba vender las licencias y mantenerse como eje central del monopolio audiovisual. Además, al no aplicarse la ley para Clarín, con esto seguía gozando de privilegios, seguía ejerciendo la posición dominante, y nada, además está decir que con esto se lesionaba por ahí la pluralidad de voces, la diversidad de la participación de otros medios. Hay algo que no lo chequeé bien, porque estaba como todo mezclado, pero como para que se den una idea, la ley otorgaba un máximo de 10 o 24 licencias, y el Grupo Clarín tenía algo de 300, algo así que imagínense lo disparejo que era la situación. Y bueno, por otro lado tenemos al per saltum, que creo yo que es lo que nos interesa acá, que con la admisibilidad, que con su admisibilidad el Estado buscaba la intervención de la Corte para el levantamiento de estas medidas cautelares en favor del Grupo Clarín, y en consecuencia la aplicabilidad de la ley, al igual que para los demás grupos, ya que no había razón para que no sea aplicada la ley, ya que había sido una norma elaborada correctamente, hasta se pidió participación y se nutrió de la comunidad la ley, la había dictado el Congreso, no era inconstitucional. Creo yo que no había razón para que no sea aplicada para con este grupo. Y ahora surge la otra pregunta, que es un per saltum. Básicamente, a mi entender, es un recurso que consiste en la facultad de avocación de la Corte Suprema, avocación en el sentido de un órgano superior
abocarse, adentrarse en el actuar de un órgano inferior. En aquellos procesos ¿B carentes... larga o B corta? B corta. Bien. El per saltum. El recurso que consiste en la facultad de abocación en procesos carentes de sentencia definitiva, emanada por un tribunal superior de causa. Y nada, su objeto básicamente es el de saltar instancias que configuran una hipótesis de gravedad institucional. Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿qué es gravedad institucional? Y gravedad institucional son aquellas cuestiones que exceden el interés de las partes, proyectándose sobre el interés general o público, que compromete al sistema republicano, que era más o menos lo que hablábamos hace un rato, y también compromete a principios o garantías establecidas por la Constitución y tratados internacionales. Los requisitos. Los requisitos que deben darse para que proceda el per saltum es que la cuestión debe tratarse de materia federal, que debe haber gravedad institucional, y que el recurso constituye un remedio único, eficaz, para la protección del derecho federal comprometido, con el fin de evitar prejuicios o otra palabra, perjuicios, perdón, con el fin de evitar perjuicios o males que no sean posibles de reparar posteriormente. Bien. ¿No? Ahí creo que me trae un poco. No, está muy bien. Pensemos lo siguiente: ¿por qué, si hay gravedad institucional y se trata de, se intenta evitar que ocurran perjuicios que no se puedan reparar posteriormente, ¿por qué todo ello habilitaría el salto de instancia? O mejor dicho, ¿qué se busca con un salto de instancia? ¿Cuál es el objetivo del salto de instancia? Y el objetivo es el que dije recién: evitar perjuicios de imposible o nula reparación ulterior, como dijo usted. Está bien, pero pensemos. Hay una causa que es muy importante, ¿no? Que reviste gravedad institucional, o sea, que es relevante para las instituciones, no solo para las partes en el juicio, para el sistema democrático, republicano, bueno, todo lo que querramos decir. Yo estoy en un juez de primera instancia, o sea, estoy tramitando una causa ante el juez. Y digo, che, ojo que no es solo que nos estamos peleando las dos partes, sino que esto trasciende, como dijiste recién. Y el juez en algún momento resolverá. El juez de primera instancia. Después veré si puedo apelar a una cámara, a un superior tribunal. Ahora, ¿qué busco con el salto de instancia? Porque yo al juez también le voy a decir, che, mirá, acá tengo un perjuicio, resolvelo porque si no me va a causar un perjuicio grave, irreparable. O sea. Pero hay algo más detrás del salto de instancia. ¿Por qué quiero subir rápido yo? Profe, puede ser la pregunta. Por un tema de economía procesal, también podría ser para llegar rápido a una sentencia firme y por la magnitud, por la Por la gravedad trascendencia. institucional. Es por la gravedad institucional. Claro, se hace necesaria la celeridad para resolver el caso, porque la afectación es no a una de las partes, sino al pueblo. Porque el pueblo tiene derecho a la información, y bueno, no, esto de la posición dominante, que solamente un grupo tenga el monopolio de la información, digamos, es lo que estaba afectando
bueno, a esos derechos. Entonces necesita ser resuelto lo más rápido posible. Tiene que Pero- ver con la celeridad y la gravedad institucional para mí. Está bien, pero quiero que entendamos algo que dijeron recién por ahí. Hay gravedad institucional, ya lo sabemos, ¿sí? Celeridad, ¿en qué? Ahí está la cuestión. ¿Por qué quiero acelerar? Tener velocidad. ¿En qué sentido? Profe, ¿puede ser para tener una pronta resolución? Para la Sí. sentencia definitiva de la Corte. Bien, ahí está. Lo habían dicho hoy. Sentencia definitiva de la Corte. Es decir, yo visualizo, yo me estoy, ¿cómo se llama? Estoy sustanciando una causa ante un juez. Pero miro para arriba y visualizo que me faltan varios pasos para que esto se resuelva de manera definitiva. A la vez hay gravedad institucional, hay un peligro inminente que yo quiero resolver, que quiero evitar, y que sé que si pasa el tiempo y ese peligro se consolida, puede generar, como decía Gabriel, perjuicios irreparables. Pero la clave es eso, yo miro para arriba y digo, che, acá arriba tengo la Cámara, después podría tener un superior tribunal, o una casación, o la mar en coche, y después llego a la Corte, ¿no? Y si la Corte tiene que entender en esta causa para que quede firme, bueno, me va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo que justifica todo esto no solo es la gravedad institucional, sino la cuestión temporal. Yo quiero apurar los plazos procesales para tener una sentencia firme y que no se pueda recurrir. ¿Sí? Ese es el fundamento del salto de instancia. Obviamente, a cualquier hijo de vecino nos dirían, macho, bancátela, paciencia, anda cumpliendo los pasos que tengas que llevar para llegar acá, y cuando llegue lo vemos. ¿Sí? Pero acá, como a esa impaciencia mía le sumo la gravedad institucional, bueno, podría ser habilitada el salto de instancia. Quería aclarar eso nomás. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo resuelve la Corte este caso? ¿Qué pasa? No te escuchamos. No, decía que ya expliqué las medidas cautelares, el per saltum, cerramos el paréntesis y volviendo al fallo, en el considerando 2, vamos a encontrar que nos habla de la ley 26.790, que incorporó los artículos 257 bis y ter al Código Procesal Civil y Comercial. Y va a decir que solo serán apeladas por vía de recurso extraordinario, por salto de instancia, las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos, y a aquellas dictadas a título de medidas cautelares. Es decir, que si no se cumple alguno de estos tres supuestos, no se podría realizar el per saltum, si es que no me equivoco. Bueno, después, en el considerando 3, va a describir qué implica un per saltum, cuándo es procedente, cuál es su fin, y en el párrafo siguiente aclara que habría gravedad institucional si hay contradicción entre lo resuelto por la Corte y la extensión de la medida cautelar. Después, ya en el considerando 4 y 5, encontramos el holding, y dice que para que prosiga el per saltum se necesita, como dijo en el considerando 2, la resolución de primera instancia. Después en el considerando 5 encontramos la segunda parte del holding y nos dice que el no cumplir el recaudo exigido por el legislador, es decir, la resolución de primera instancia, es que, acá lo decía textual, ello determina su improcedencia.
Es decir, que al no haber resolución de primera instancia, ello determina la improcedencia del recurso. ¿Por qué? Y ¿Por qué sería eso? dice, lo leo textual, que el presente recurso no ha sido interpuesto contra decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia. Es decir, que al no adecuarse, claro, al no adecuarse el recurso extraordinario por salto de instancia, al no estar en contra, al no ser interpuesto en contra de una decisión de primera instancia, no es procedente. Ello determina Bien. su improcedencia. Gabriel, entonces vamos a eso. Repasemos, ¿sí? Recuperemos las nociones que ya estudiamos acá sobre cuáles son los requisitos de un recurso extraordinario para poder llegar a la Corte a través o por vía de un recurso extraordinario. ¿Cuáles son los requisitos? Que el Estado sea parte. No necesariamente. Eso era para recurso ordinario. Recurso extraordinario. A ver, lo tengo que buscar. ¿Recuerdan cuando veíamos el orden provincial y el orden federal? Veíamos cómo llegar a la Corte. Si una venía por el andarivel del medio, si venía por el Agotando todas costado. las instancias. Ya lo tengo, profe. A ver. Perdón, me iba a hablar un compañero. Me interrumpí justo. No, todavía era para llevarse, porque me parecía que era para agotando las instancias primarias, para poder llegar. Pero Sí. tenía que agotar todas las primeras instancias. Acá dice que existe una cuestión federal o constitucional, que haya una relación directa e inmediata de la cuestión federal con la materia debatida en el juicio, que la resolución objeto del recurso extraordinario sea contraria al derecho federal invocado, que la resolución recurrida sea una sentencia definitiva, y que la sentencia definitiva objeto del recurso extraordinario haya emanado del Tribunal Superior de Causa. Bien, ahí. Ese último punto es el clave en este fallo. Léelo de vuelta, por favor. Que la sentencia definitiva objeto del recurso extraordinario haya emanado del Tribunal Superior de Causa. Bien, entonces tenemos dos cuestiones ahí a analizar. Por un lado, ¿qué es sentencia definitiva? Y por otro lado, ¿qué es el superior tribunal de la causa? Si yo cumplo esos dos requisitos, ¿me habilita para hacer qué? El per saltum. No. Pero no dice Para que tiene que interponer agotar. recurso extraordinario. Bien, para interponer el recurso extraordinario. ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema. Ante la Corte. Entonces yo tengo que tener una sentencia definitiva que a la vez haya emanado del superior tribunal de la causa. Si yo logré esos dos requisitos y a la vez hay materia federal, ¿sí? Yo puedo ir ante la Corte con un recurso extraordinario. ¿Sí? Eso ya lo sabíamos, lo estudiamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un per saltum. Si se llama per saltum, yo tengo un salto de instancia. Es decir, de alguna manera voy a estar incumpliendo uno de esos dos requisitos. ¿Cuál es el que estoy incumpliendo? De los dos que dije recién. La sentencia definitiva del Tribunal Superior. Sí. Pero de esos dos, sentencia definitiva y superior tribunal, ¿cuál es el que dejo de lado aquí? Ah, el Superior Tribunal. El superior tribunal porque tiene que ser puede ser de primera instancia. Bien, bien, buen punto. O sea, sentencia definitiva la voy a necesitar. ¿Sí? Sí o sí. Superior Lo que más tribunal, necesitamos es la sentencia. Y después que sea pronunciado por el tribunal en primera instancia. por eso. Si yo
puedo obviar el requisito de superior tribunal. ¿Sí? Implica que puedo dejar de lado la actuación de quién. De los tribunales superiores. ¿Qué tribunales superiores? Claro, que no es necesito que De sea segunda emanada, instancia. claro, de la segunda instancia. La Cámara y el Tribunal Superior. Bien, la Cámara de segunda segunda instancia. instancia, o podría ser también una tercera instancia provincial, ¿sí? Superior Tribunal de Provincia. Y la Cámara puede ser provincial o puede ser federal también, segunda instancia. ¿Sí? Pero si yo junto esas dos instancias, segunda o tercera provincial, ¿sí? Lo que me estoy salteando, ¿sí? Es la segunda instancia, que está en La el segunda instancia. pero no puedo saltearme la primera instancia. ¿Sí? O sea, el juez de primera instancia. Eso no me lo puedo obviar. Ahora vamos al primer requisito. ¿Cuál era? El requisito ¿De qué dijiste recién? que haya sentencia definitiva. Bien, sentencia definitiva. Entonces aquí sí. Recordanos, Gabriel, la ley esta 26790 dice que el salto de instancia procede contra y da 3 casos. A ver cuáles son. Solo serán apeladas Las resoluciones equiparables a la sentencia Primero. definitiva. Primero hay una, esa. La sentencia definitiva ¿De dónde? de primera instancia. Sentencia definitiva de primera instancia. Bien, ¿qué más? Las resoluciones equiparables a ella en sus efectos, o sea, la de primera instancia, Sí. y las resoluciones dictadas a título de medidas cautelares. Bien, y las dictadas a títulos de medidas cautelares. Entonces, todo eso es lo que me habilita a mí a un recurso extraordinario por salto de instancia. Pero estamos hablando de recurso extraordinario, no me tengo que olvidar de eso. Recurso extraordinario que por vía de salto de instancia me va a permitir llegar a la Corte. ¿Qué instancia voy a saltar? Bueno, la Cámara de Apelaciones o tal vez un poquito más arriba el Superior Tribunal de la provincia, pero todo eso se llama el Superior Tribunal de la causa. O sea, ese requisito lo puedo obviar. Ahora, esas 3 opciones, ¿sí?, de sentencia definitiva, equiparable o medidas cautelares, ¿sí?, tienen que estar sí o sí para poder apelar. ¿Por qué en este caso rechazan el recurso extraordinario? ¿Qué es lo que está faltando o no se está cumpliendo de todo esto? Justamente la resolución de primera instancia. No hubo una resolución de primera instancia. ¿Y qué hubo? Lo que sí hubo fue el dictamen de medidas cautelares que beneficiaban a este grupo Clarín. Bien, pero vamos a leer de vuelta, considerando 3. Considerando 3. ¿Lo leo entero, profe? Sí. Que la finalidad de este recurso, según surge del propio texto de la ley, es prescindir del recaudo de tribunal superior en aquellas causas de competencia federal, en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Hasta ahí me dice, bueno, como hay gravedad institucional, es una causa federal y hay un perjuicio grave, yo puedo saltearme la instancia del Superior Tribunal de la causa. Perfecto, Rosario, yo me encargo de los recursantes entonces. La pregunta sería... Hola. Bueno,
tenemos recursante, parece. Entonces, eso es Superior Tribunal de la Causa, o sea, la Cámara. Puedo obviar la Cámara Federal. Bien, ¿qué más dice? El recurrente, ¿quién es el recurrente? El Estado. El Estado. ¿Qué dice? A ver. ¿Dónde estamos? ¿En el 3, profe, seguimos? Sí. Ah, no, sí, sí. El recurrente invoca gravedad institucional para acceder a la competencia extraordinaria de esta Corte, la que se configuraría en razón de la supuesta contradicción entre lo resuelto por este tribunal en las decisiones anteriores adoptadas en la causa y la extensión de la medida cautelar dispuesta por la Cámara. Bien, fíjense. Resuelto por este tribunal, la Corte, en otras causas, y la extensión de la medida cautelar dispuesta por la Cámara. ¿Por qué habla de la Cámara ahí? Porque la Cámara fue la que dictó la medida cautelar. Bien, ¿qué Cámara era? Sala 1, ahí le digo, que ya se me fue, sala 1. Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo civil y comercial federal. No es civil y comercial, eso está mal. Es contencioso administrativo federal. Contencioso administrativo federal. Está el Estado ahí, contencioso administrativo, ¿sí? Pero es una Cámara de Apelaciones contencioso administrativo federal. Es nacional porque tiene la sede en la ciudad de Buenos Aires, eso ya lo vimos, ¿sí? Bien, pero es una Cámara que prorrogó la medida cautelar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Una Cámara que prorroga la medida cautelar. Bien, hasta ahí tenemos. Bien, tenemos que podríamos saltear la instancia de la Cámara, si hay gravedad institucional y si hay sentencia definitiva o medida cautelar. Acá tenemos una medida cautelar otorgada por la Cámara. Prorrogada por la Cámara, extendida por la Cámara. Bien, vamos al cuarto. Que en ese mismo sentido, en los fundamentos del proyecto presentado por los senadores Fuentes, Fernández, Guinle, Pichetto, Riofrio y Mayans, que fue aprobado como ley 26.790, se explicó que, al ubicarnos en la competencia de apelación de la Corte, en el orden de las instancias federales, la alternativa posible es previo necesario fallo de primera instancia judicial, el salto de la segunda, es decir, la Cámara Federal. Bien. Entonces, sí o sí, ¿qué es lo que necesito? Previo fallo de primera instancia. Un fallo de primera instancia, para saltearnos la Cámara y llegar a la Corte. Bien, Sí. vamos al 5. Que el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia. Ya ahí terminó el fallo, pero. Ello Bien. determina su improcedencia. Al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador, para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia. Entonces, acá tenemos, la Cámara extiende una medida cautelar que había otorgado el juez de primera instancia, ¿sí? Pero lo que no teníamos hasta aquí en ningún momento fue, ¿qué cosa? La resolución de primera instancia. Bien, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la aplicabilidad de la ley. Bien, y a eso le solemos llamar sobre el fondo del asunto. Una medida cautelar, fíjense cómo dice, ningún lado lo dice, lo leí. Uy, esperen que yo lo leí.
Uy, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Un momento. ¿Qué cosa, profe? Así lo ayudo que... Acá, dice, se prorrogó hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa. ¿Sí? Y para esa sentencia definitiva, el juez de primera instancia debería haber resuelto el fondo de la cuestión. En una palabra, si Clarín debe desinvertir o no. Si Claro. tenía un exceso o ejercía una posición dominante de mercado. Si estaba en contra de las disposiciones de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ese fondo de la cuestión todavía no había sido resuelto por el juez de primera instancia. Lo que pasa es que una de las premisas de la ley era que había un plazo para desinvertir, ¿no? Había un tiempo Sí. para hacerlo. Entonces, la medida cautelar que después se prorroga en Cámara, si lo único que hace el juez de primera instancia es decirle a Clarín, bueno, usted va a tener más tiempo para hacerlo, si es que yo después decido que usted lo tiene que hacer. ¿Sí? Le da más plazo para desinvertir. El Estado apela esa sentencia del juez, va a la Cámara y la Cámara confirma la medida cautelar que extiende el plazo de desinversión. ¿Se entiende esto? Pero hasta ahora, hasta ese momento, que cuando sale la sentencia de Cámara, la Corte va, el Estado va a la Corte por salto de instancia. Pero hasta ese momento, que viene a ser, dijimos, el 10 de diciembre de 2012, ningún juez había resuelto el tema de fondo de manera definitiva. Entonces, ¿qué es lo que le dice la Corte al Estado Nacional? ¿Le leo, profe? Sí. Estamos en el considerando 6. Ahí 6. En el 5 le dijo, no hay sentencia definitiva de primera instancia. Sí. Entonces, no prospera el salto de instancia, el recurso extraordinario por salto de instancia. 6. Bueno, básicamente lo que le dice es que existe un remedio más eficaz para la protección del derecho federal comprometido. Es decir, que existe el recurso extraordinario federal en las condiciones previstas para su admisibilidad en el artículo 14 de la Ley 48. Bien, pero entonces, pasemos en limpio. Había una medida cautelar de primera y segunda instancia. No había sentencia definitiva. ¿Sí? La ley, por un lado, dice que yo puedo evitar tener el superior tribunal de causa si tengo una sentencia definitiva de primera instancia o equiparable o una medida cautelar. Pero la Corte no toma la validez de una medida cautelar como sinónimo de sentencia definitiva. Y como no hay sentencia definitiva en primera instancia, no procede el salto de instancia ante la Corte. ¿Sí? Porque me falta ese requisito de que el juez dicte la sentencia de fondo. Ahora, lo que le dice Trascartón es, mire, quédese tranquilo, Estado Nacional, porque una vez que haya sentencia de primera instancia, usted podrá venir en per saltum, o en todo caso, deberá esperar a que la sentencia de primera instancia sea confirmada en la segunda instancia, para ahí sí ya tener sentencia definitiva que dé lugar a un recurso extraordinario. Pero el normal, no por salto de instancia, el recurso normal. El extraordinario, claro, por eso es que le dice, del artículo 14 de la ley 48. Claro. ¿Cómo? Por eso digo, es que le dices por eso es que le dicen las condiciones previstas para su admisibilidad en el artículo 14 de la Ley 48.
Claro, perfecto. Y esa admisibilidad es la admisibilidad, llamémosle ordinaria, la admisibilidad normal, la admisibilidad regular, no la extraordinaria que es por salto de instancia, ¿sí? Eso es como una anomalía o una excepción a la regla. ¿La regla cuál es? Y mínimo necesitas segunda instancia, mínimo, ¿sí? Con sentencia firme o equiparable a lo sumo, pero necesitas segunda instancia. Pero la segunda instancia tiene que ser con sentencia, no con medidas cautelares. Este es el fondo del asunto. Entonces, ¿qué le está diciendo la Corte al Estado Nacional? ¿Qué le está diciendo? Digamos así, entre líneas. Que venga con una sentencia de primera instancia para presentar el per saltum, o si no, que espere y que lo haga en las condiciones previstas del artículo 14 de la ley 48. Dijiste una palabra clave, Gabriel. Que espere. ¿Qué quiere decir que la Corte le dice al Ejecutivo espere? Que espere la resolución de primera instancia. Bien. Y si el Ejecutivo no esperó, ¿qué hizo? Y bueno, fue lo que hizo, interpuso el per saltum este. Está bien, pero ¿qué quiere decir que no esperó? Que actuó. ¿Pero que actuó de qué manera? Errónea, equivocada, porque le salió mal el per saltum. Está bien, pero más simple. ¿De qué manera actuó para que la Corte le rechace eso? Si a vos te dicen esperá, ¿qué quiere decir? ¿Que hiciste algo? ¿De qué forma? ¿Cómo dijo, profe? Se me cortó justo. Si te dicen esperá, te dicen espera un poco. Quiere decir que estás actuando ¿de qué manera? De manera precipitada. Precipitada, bien, me gustó. ¿Qué más? ¿Alguien sabe algo de química? ¿Qué es la precipitación en química? ¿Alguien sabe? Que se apuró. Que se apuró, bien, que se apuró. ¿Qué más podríamos decir? Que fue impaciente. Que fue impaciente, perfecto. Precipitado, apurado, impaciente. ¿Sí? No seas ansioso, le está diciendo la Corte al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Cumplí los pasos y después hablamos. ¿Sí? Este es el entre líneas. Ahora, ¿qué contesta el Poder Ejecutivo a este ¿cómo se llama? Tirón de orejas? ¿Cómo que es lo que contesta? Sí, ¿cuál es digamos, el argumento central del Poder Ejecutivo? La gravedad institucional. La gravedad institucional, exactamente. Bien, Gabriel. Entonces, lo que hay entre líneas es, por un lado, ese tirón de orejas de la Corte al presidente, diciéndole, mirá, todo lindo, pero no te apresures. Y el presidente le dice a la Corte, yo me apresuro porque hay gravedad institucional y no puedo esperar. ¿Sí? A lo que la Corte le contesta, todo esto en 4 considerando así lacónicos, ¿no? No son así llenos de argumentos, llenos de cosas. La Corte le Es clarito, contesta... ¿no? ¿Cómo? Que es claro, digo. No presenta grandes dificultades. Claro, porque a la hora está de clarito. La Corte le contesta, el Ejecutivo dice, sí, me apuro porque hay gravedad institucional, y la Corte le contesta, mira, por más gravedad institucional que haya, ¿sí? Primero uno podría decir, bueno, no es tan grave, que la Corte le dice, no es tan grave. Pero uno podría ser benevolente con la Corte y ponerse de su lado y entender que lo que en realidad quiso decir es, mira, yo puedo habilitarte todos los saltos de instancias que quieras porque hay gravedad institucional y yo te acompaño en que hay gravedad institucional, pero hay un piso mínimo que tenés que cumplir. Hay un requisito ineludible. Decirle al ñato ese, el juez, que se expida de una vez.
Una vez que se expida, ahí hablamos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la encerrona de todo esto? Para el Poder Ejecutivo. Que se da cuenta que hasta que no llegue a la Corte no va a poder hacer nada. Nada va a quedar firme. Pero que está sujeto a que un juez resuelva el fondo de la cuestión. Porque lo único que hizo el juez es decir, bueno, medida cautelar. Después la Cámara le confirmó la medida cautelar, pero nunca resuelve el fondo. Y hasta que no resuelve el fondo, el Poder Ejecutivo no puede llegar a la Corte. Vía, con suerte, salto en instancia. Y no tener que esperar a una Cámara. Entonces, el Poder Ejecutivo, en una causa de gravedad institucional, depende de la actuación de un juez. Que sabemos que los jueces no tienen plazo para resolver. Entonces, por más que haya gravedad institucional, por más que esté el mecanismo de salto en instancia, por más que tenga un recurso extraordinario disponible, si no se expide un juez de primera instancia, ¿qué hago? Nada. Tengo que tener paciencia, esperar. No tengo forma de saltear todo eso. Entonces, fíjense, con una medida cautelar se frizó todo. Chau discusión. No digo que uno tiene razón o no. Lo que digo es, no puedo continuar. Y a veces las medidas cautelares se extienden y se extienden y se extienden. Y no resuelven el fondo de la cuestión, que es quién tiene razón. Y en todo caso, quien fuere que no tiene razón, que no tenga razón, podrá apelar a la Cámara y a la Corte. Pero hasta tanto no se resuelva eso, bueno, quedo ahí como estoy en un limbo. ¿Se entiende la situación? Es difícil verlo en 4 considerando así, muy escuetos. Pero todo esto está en el trasfondo, en el backstage de esta sentencia. Y además pónganse en contexto, en ese momento Y esta aparte ley, la puja política. la puja política en este momento era principal cuestión nacional. Veníamos de la disputa entre el gobierno y el campo y después era la disputa entre el gobierno y Clarín. Y se definía todo alrededor de esto. Y en 4 o 5 considerando, de una carilla y media, la Corte, está bien, basándose en la ley, pero le dice, mirá, todo lindo, pero tráeme la sentencia del juez. ¿Sí? Hasta que eso no esté, no puedo hacer nada, estoy atado de manos. ¿Se entiende esto? Bien. Estimado Gabriel, ¿quién resuelve esta causa? Firman Lorenzetti, Maqueda, Hayton de Nolasco, Petracci, Zaffaroni, con ampliación de fundamentos, y Carlos Fay y Carmen Argibay por su voto. Me está faltando uno por su voto porque eran 3. No. Ah, no, 2 nomás. 2. Entonces, ¿es un voto unánime? Sí. Sí, es unánime. Entonces, fíjense la relevancia, ¿sí? Porque en una causa tan importante está bueno que voten todos juntos, para un lado o para el otro, pero le da más fuerza al fallo. No es lo mismo 7-0 que 4-3. Políticamente, la impronta del juicio, estoy diciendo, no la resolución es la misma, pero la impronta del juicio, la potencia que va a llevar y la perdurabilidad, por ende, ¿sí? Si vos tenés los 7 a favor o el 7 en contra, bueno. Ahora, acá tenemos a alguien que acompaña el voto mayoritario, pero dice por mi voto o con ampliación de fundamentos. ¿Sacaste algo en limpio de ahí? De Zaffaroni no. A ver. Mire, sabe que no lo leí. Recién me di cuenta que estaba acá atrás. Leí los de Petracci y Argibay. ¿Qué Pero dicen? no leí de Zaffaroni, no ¿Qué me di dice cuenta. Argibay? Que le gusta ahondar. No, y también era cortito el de ellos. A ver. Más o menos lo mismo.
remarqué el recurso por salto de instancia en los términos de la ley 26.790, prevé los supuestos en que se puede pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervenga, presidiendo el recaudo del Tribunal Superior. Y después en el segundo párrafo dice que, no marqué nada porque no dice nada relevante, y en consecuencia la pretensión del salto de instancia se evidencia contradictoria a sus propios términos, lo que debe llevar como resuelta obvio a su desestimación. No, pero lee el considerando que no marcaste, a ver. Dice, en el subexámine se observa con toda claridad, subexámine era en la causa, ¿no? Exacto. Con toda claridad, que la impugnación de los presentantes está dirigida contra la resolución del 6 de diciembre de 2012, adoptada por el superior tribunal de la causa, que es la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Así como sea, sí. En consecuencia, la pretensión del salto de instancia se evidencia contradictoria en sus propios términos, lo que debe llevar como resuelta obvio a su desestimación in limine. In limine, ¿qué quiere decir? Ahí me mató, profe. ¿Quién sabe qué quiere decir in limine? En el argot diríamos de cuajo, así como pumba, de volea, totalmente, o sea, sin mayor explicación. Eso quiere decir in limine. De una, diríamos, chao, tomá. Leí lo de Zaffaroni, a ver qué es cortito. Sí, es un párrafo. Dale. Dice que más allá de los fundamentos que sostienen la opinión de la que participo, con referencia a lo expresado en el considerando 3, de verificarse la existencia de la contradicción invocada por el recurrente, podría importar un alzamiento en la instancia ordinaria contra decisiones firmes de esta Corte, con desconocimiento grave de la autoridad del tribunal como máxima instancia de control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podría suceder que haciendo uso del argumento, vamos a ver, del considerando 3, que es pasar de largo por el recaudo del superior tribunal cuando hay gravedad institucional, él dice, podría suceder la situación de que vayan a revisar una sentencia de la Corte ante un juez inferior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice la última frase? Con desconocimiento grave de la autoridad del tribunal como máxima instancia de control de constitucionalidad. Máxima instancia de control de constitucionalidad de este tribunal, de la Corte Suprema. ¿Sí? O sea, podríamos revertir la situación jerárquica que nos da la Constitución. Bien, una cuestión más que quiero resaltar. Un momento. El primer salto de instancia fue el de la causa Dromi, en los 90. ¿Sí? Y se habla de una creación pretoriana, porque no estaba regulado en una norma. Si no me equivoco, la primera vez fue una cuestión de privatización de los aeropuertos, si no me equivoco, ¿sí? Que venía por ese lado. Entonces decimos, tiene que haber una materia federal, eminentemente federal, tiene que haber notoria gravedad institucional y único remedio para evitar los perjuicios. Eso es lo que dice la ley 26.790 que decía Gabriel. ¿Y qué más tengo? Muchas veces se habla de qué es lo que sustenta la gravedad institucional. Bueno, que están en juego las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno, lo que hablábamos hoy, los principios y garantías constitucionales. Todo eso hace que, bueno, que las causas trasciendan a los intereses de las partes. Bien, y nunca puede proceder en materia penal. ¿Sí? Atenti con eso.
Bueno, y tenés 10 días de notificado para presentarlo con efectos suspensivos. Eso es importante. La admisibilidad es con efectos suspensivos. O sea, lo que estuviera en discusión se frisa, no avanza, queda en suspenso hasta que se resuelva. Y hay que remitir la causa para arriba, ¿sí? Bien. Gabriel, ¿algo más que nos quede en el tintero? No, ya abordamos todo. Bien, ¿cómo preparaste el fallo? ¿Qué antecedentes buscaste? ¿Quién te ayudó? ¿Qué material? Lo empecé a preparar el domingo. Tuve tiempo, pero me enfermé y estuve toda la semana pasada en cama, por eso tampoco fui a clase. Y nada, cuestión que lo empecé el domingo, también bueno, ayer tuve parcial y nada, tenía que estar con la cabeza en el parcial también de acceso a la justicia. Y nada, lo hice mirando videos de YouTube de su canal. Vi algunos más, pero como que hubo demasiados pronunciamientos de la Corte sobre el grupo Clarín, y como que se mezclaban entre todos. Después también vi varios videos de Canal 7, busqué información en Google, y el libro también me ayudó bastante para comprender lo que es el Persaltum, que ahí está casi todo lo que dije. Y nada, eso. Bien, cerremos la película en cuanto a lo político institucional diciendo que esa medida cautelar y no hubo sentencia de primera instancia hasta que terminó el gobierno en diciembre de 2015. ¿Sí? Fíjense, 4 años después. Nunca se aplicó la ley. Y el gobierno, porque el gobierno que reemplazó en diciembre de 2015 derogó, dejó sin efecto con un decreto esa ley, la ley de servicios de medios, instruyó a que el Congreso dictara una nueva ley, no sé qué, eso nunca sucedió, pero esa ley quedó sin efecto, y ese ordenamiento, ese mandato de desinvertir nunca se llevó a la práctica. Esa es la situación al día de hoy. Desconozco si la medida cautelar seguirá vigente o pasó algo más, pero nunca se llegó. Profe, Sí, lo hicieron otros medios, como Cadena 3, ¿sí? Que tenían el mismo mandato y se cumplió, pero Clarín nunca lo cumplió por profe, ¿por qué no estas... denuncian un abuso de posición dominante? Bueno, eso es lo que está en el fondo de esta causa, digamos, por eso tienen que desinvertir, o Claro, pero a ver, tenía el Estado que dominante. desinvertir. No, ¿Cómo? no es nada, no es nada. No, habría que buscar tal Que- vez como tarea para el hogar en qué está esta cuestión hoy. Yo no lo sigo tan en detalle, habría que ver. Lo que sé es que no tuvo efectos, pero ¿por qué? Si es que la medida cautelar se viene prorrogando o si, no sé, cayó el reclamo o alguna cuestión por el estilo, para ver dónde estamos. Bueno, le damos un aplauso acá al compañero que se enfermó y todo, y aquí está firme junto al pueblo, mientras ustedes dormían la siesta, todos ustedes. Bueno, esperen que lo tenía con pin, así se lo veía bien. ¿Cómo saco acá? Remuevo el pin. Bueno, 2 minutos más y nos vamos a dormir la siesta. Bien, esta semana, este fin de semana, acá tengo, tarea para el hogar. Dice en este libro, alguien, dice, tarea para el hogar. Así les digo a mis alumnos cuando quiero que investiguen algo o cuando me hacen una pregunta que no sé. Está bueno eso, sépanlo. A veces los profesores te mandan a estudiar lo que no saben. Bien. Esta semana fue la peregrinación a Luján. ¿Alguien fue alguna vez a Luján caminando? No, nadie vivió esa experiencia. Bueno. Sí, profe, yo fui una vez, de chiquito, no voy más. ¿Por qué no va más? No, me acuerdo jugar a la pelota todo el día y llegué recansado ya con todas las piernas duras. Había llevado un calzado que no tenía que haber llevado. Mira, profe, como anécdota, me acuerdo que no entré a la iglesia porque me enojé con mi papá. Te caminás todo eso para entrar a la iglesia y yo no entré. O sea, te llevaron medio de prepo.
Sí, mal, me había enojado con mi papá, me llevó medio de ahí de obligado. Bien, ¿alguien más? Fernanda, ahora le vamos a Fernanda. ¿Fuiste, Fernanda, alguna vez a Luján? No, no fui nunca, pero tenía ganas de ir en diciembre. Igual con el comentario de Gabriel, no sé ahora sí. Bueno, les voy a contar mi experiencia, ¿sí? Se llama La Cruz de mi abuelo. Dice así. Iba a ser mi tercer peregrinaje a la Basílica de Luján, pero no sería igual a los anteriores, por dos razones. Saldría desde Liniers y no desde Moreno, esperen que estoy haciendo acá. Saldría desde Liniers y no desde Moreno, por lo que esta vez recorrería el trayecto completo de la tradicional marcha católica de casi 60 kilómetros, no su versión acotada, ¿sí? Desde Moreno era la mitad. Asimismo, porque demostraría mi fe con un acto visible hacia los demás y a la vez trascendente para mi espiritualidad. Llevaría en andas una cruz de madera. Grato fue darme cuenta de que esa idea podía ser concretada de una manera sencilla. Le pediría a mi abuelo, aficionado por las artes de la carpintería, que me armara una cruz al efecto. Y así lo hice y con entusiasmo aceptó. Él ya está bastante viejo, corto de vista, torpe de manos y con varios achaques más, pero sin embargo trabajó con ganas durante una decena de días, de esos que arrancan antes de que salga el sol, y se aseguró, mediante muestras sucesivas, de que el producto final fuera de mi total agrado. Es cierto que no era gran cosa lo que le pedía. Al fin y al cabo, podía resumirse en dos maderas de diferente longitud, unidas por un clavo a 3/4 partes de altura. Pero así todo, mi abuelo materno puso enorme esmero en la construcción de mi cruz, lijando prolijamente sus bordes para que no rasparan mis manos, y protegiéndola con doble mano de barniz, lo que la hacía brillar de una manera muy particular. Cuando me la dio, me sentí el nieto más orgulloso del mundo. Orgulloso y feliz por haber hecho sentir útil y valioso a mi solitario abuelo. Llevé esa cruz bien alto durante más de 12 horas de extensa caminata. Atravesé bolsones de cansancio, sufrí dolores en los músculos y ampollas en los pies, y soporté la relativa incomodidad que alzar la cruz me causaba. Pero la fe era más fuerte. Y esa manufactura casera me incentivó durante todo el camino para no aflojar mis pasos. Al llegar a Luján, nos reunimos con los feligreses de mi capilla Cristo Rey de Virreyes a celebrar la misa en las afueras del epicentro religioso de la basílica. Sentados en círculo en torno de un altar improvisado, deposité mi cruz allí donde se concentraba la atención de todos, al lado del cuerpo de Cristo. Cuando todo terminó, doné la cruz a la parroquia y no volví a verla nunca más. Luego sobrevinieron la decepción sobre mi abuelo y mi propio agnosticismo, ambos resistidos con fuerza por mi credulidad de adolescente. Él estará hoy seguramente cargando su pesada cruz por algún averno. Y yo tal vez algún día tenga que remontar mi propia cruz en inciertos purgatorios. De lo que no caben dudas es que junto con la afeitada que pacientemente le moldeé en la clínica de Pacheco luego de su infarto, esta historia de ebanistas y crucifixiones es uno de los hechos que recuerdo con más afecto. La cruz de mi abuelo, señoras y señores, espero les haya gustado. Gran clase hoy, a pesar de que me hicieron poner de mal humor. Tenemos, Alejandro, expositores para los próximos 3 fallos, ¿sí? Nos falta creo que alguno más. Esperen que acá tenemos.
Consumidores, colegio público, y nos falta para camaronera. ¿Sí? La semana que viene vemos los 2 primeros. Señores, no los Camaronera aguanto me más. dijo a mí. Sí. Sebastián, tenés razón. Bueno, camaronera, o sea, tenemos los 3 fallos. Nos vemos la próxima en la facultad. Bueno, hasta la próxima, profe. Nos Hasta luego, vemos. profe. Todos. Adiós.